Muy buenas, soy Ryu y hoy vamos a hablar de Magi. Como veis, esta es la nueva sección, la cual nos vamos a dedicar a hablar de manga, en la cual yo, si por ejemplo, como en este caso tiene un anime o algo por el estilo, le haré un pequeño resumen y hablaré de lo que quiero centrarme. Bien, como habéis visto en la introducción, esta nueva sección se llamará de esa forma, así que comencemos con el vídeo. Perdonad por el cambio de iluminación y todo esto, pero es que se me olvida comentar esto en el vídeo principal, es decir, en el que he grabado para el vídeo de Magi. Y es que primero he de agradecer a la wiki de Magi, porque mucha de la información la conseguí sacar de allí y no habría sido posible de no ser por dicha wiki. Y me ha venido muy bien y quería darle las gracias. Dejaré un link en la descripción aquí abajo para que lo veáis, para que la visitéis si necesitáis algo de información de Magic o de lo que sea. Y también he de decir de que si queréis ver, si os queréis saltar el resumen o algo así, de que ahora pondré, os dejaré los minutos de cada cosilla importante en la descripción y ya pues lo tendréis todo aquí a manita. Así que venga. Magi es un manga y anime que relata las aventuras de nuestros tres protagonistas, Alibaba, Morgiana y el más importante, Aladdin. Los tres irán conquistando mazmorras por todo el mundo y sabiendo todo esto, hagamos un pequeño resumen de sus 2 temporadas de anime. En el comienzo conocemos a nuestros tres protagonistas, Aladdin, Alibaba y Morgiana, los cuales conquistan la mazmorra, laberinto o celda de Amon, en la que Aladdin, el cuarto Magi, considera a Alibaba como el candidato a rey. En consecuencia, Aladdin aparece en el clan Kouga, quienes tienen conflictos con el imperio Kou, pero gracias a Hakuei se unen a dicho imperio. Tiempo después, Morgiana salva de un comerciante de esclavos a unos prisioneros, entre ellos estaba Aladdin. Tras ello, Aladdin y Morgiana se dirigen a Balbat, donde conocen a Sinbad, el que es el rey de Sindria. Cabe destacar que al final de este arco se menciona el alzamen. Después de todo esto, van al reino de Sindria, país de Sinbad, como dije antes, donde nuestros tres protagonistas entrenarán y donde conoceremos a nuestro cuarto y último protagonista, Hakuryu, y los 8 generales de Sindria. Posteriormente, Aladdin, Alibaba, Morgiana y Hakuryu conquistan la celda de Zagan, donde este último, Hakuryu, consigue su contenedor metálico. Sabiendo que esto es lo que sucedió en la primera temporada, muy resumido, vayamos con la siguiente temporada. Tras todo esto, Sinbad trata de reunir más poder para su país, y se nos cuenta las decisiones de lo que harán nuestros protagonistas desde ahí. En consecuencia, nuestros 4 protagonistas en su viaje se esfuerzan en salvar a unos niños piratas. Posteriormente, podemos ver las decisiones de los 4 protagonistas que tomaron al separarse, en la que Aladdin entra en una academia de Magnostat. Alibaba va al Imperio Rein para aprender a manipular su Magoi. Morgiana se dirige al continente oscuro para encontrarse con otros Fanalis. Y, por último, Hakuryu va al Imperio Kou para asistir al funeral del segundo emperador. Y en conclusión, vemos la estancia de Aladdin en Magnostat, mientras trata de averiguar más sobre dicho país. Y también observamos la guerra entre Magnostat, el Imperio Rein y Kou. Bien, habiendo resumido las 2 temporadas anteriores, he de destacar que el manga es muy fiel y que el anime solo tiene un par de diferencias. Al inicio, que es, como sabéis, en el arco de Morgiana, cuando salva de los prisioneros, o sea, como cuando salva a los prisioneros del comerciante de esclavos, que va con 2 chavalas mercaderes, pues estas conocen a Aladdin. Pues en el manga se demuestra desde el principio cómo los conocen, y entonces ya cuando se encuentra con Alibaba. Y el último sería que al final del arco de la guerra de Magnostat se muestra que Arba, la líder de alzamen, por así decirse, bueno, creo que es así, se muestra que ella fue un Magi. No digo dónde porque ahora entraremos a hablar en ello muy profundamente. Bien, pues después de todo esto voy a adentrarme a hablar sobre lo que yo llamo el arco de la cumbre, o oficialmente como es llamado el segundo arco de Balbat y el arco de Almatoran. Vale, aquí he de decir de que lo que voy a hablar voy a dar mi punto de vista y voy a hacer explicaciones de los datos más importantes y los que me han parecido más relevantes, ¿vale? Bien,
el principio del arco, del segundo arco de Balbad, o el principio del arco de la cumbre. Yo voy a decir arco de la cumbre, ¿vale? Sé que es el segundo de Balbad y el arco de Almatoran, pero yo le voy a decir el arco de la cumbre, porque todo ocurre en base a la cumbre, ¿vale? Para que no sepa, una cumbre es una reunión entre líderes políticos o jefes de estados internacionalmente, ¿vale? Bien, sabiendo esto, yo le voy a llamar el arco de la cumbre, ¿vale? Pues la introducen con la reconstrucción de Magnostat tras la guerra, ya que como sabéis quedó en la mierda. También se abole el sistema de niveles, es decir, que ahora tanto magos como humanos están al mismo nivel y no hay una clase superior entre magos y todo esto. También hay que destacar de que Titus se hace Magi de Reign, como es lógico, debido a que Scheherazade muere. Hugo la trae a la vida, pero a Titus de nuevo. Y después de todo esto, nuestros protagonistas llegan a Sindria y entra un par de capítulos bastante cómicos de Ali Baba, de que no tiene novia y hace un pequeño engaño de que Toto es su novia, pero en realidad cuando habla de Toto se refería a Garda y pues le pillan y el pobre pues se deprime. Está muy gracioso. Después, así que la llegada de Sindria pues se encuentra con Orba, el niño pirata, el cual pues está súper crecido. Y con Toto, que le dice que el que han cogido ha sido el Alibaba y no que los demás hayan crecido. Fue bastante gracioso esta parte. Y ya después, pues Sinbad le dice de que tiene que ir uno solo a Balbad para hablar sobre el hecho de que sea el Imperio Cowell el que ahora mismo esté controlando Balbad. Deciden en que tiene que ir allí es el mismo Alibaba, ya que él tuvo mucha importancia, ya que él era el tercer candidato a rey de Balbad. Entre todo esto, Aladín recibe el bastón del director de Magnostat. Y después de todo esto, Aladín no puede acompañar a Alibaba y Morgiana junto con Orba y Toto se dirigen a Balbad. Aquí ocurren una serie de capítulos en donde bastante graciosos, la verdad. Se debate el tema de la novia y todo esto. Alibaba se declara a Morgiana, pero ella no se da cuenta, lo malentiende y es como que son amigos pero para siempre. Y entonces le explica el malentendido a Alibaba y se deprime aún más. Y bueno, ya después le dice ya que obviamente no está con él de manera amorosa porque ya no entiende de ello, nunca ha sentido eso. Por lo tanto le pide que por favor que le enseñe y que espere un poquito más y él obviamente acepta. Eso sí, entre todo esto, o sea, mientras todo esto sucede, hubo un evento en el que unos piratas atacaron su barco, pero Toto y Orba acabaron con ellos y ellos también consiguieron recipientes domésticos de Amon, es decir, que eran recipientes compañeros de Alibaba. Y mientras todo esto pasaba, es que pasan muchísimas cosas. Aladín estudia sobre el Rook porque sabe que aún queda algún que otro secreto y entonces llega Yuna y empiezan a conversar, pero como descubren que Sinbad está espiándolos, pues van a hablar con Sinbad y todo esto, y entonces cogen y hacen un tipo de cabaña para que Sinbad no los escuche dentro de la misma Sindria, ¿vale? Y entonces tienen una conversación sobre el Rook, sobre Almatoran, sobre Hugo, sobre el mismo Sinbad, que es demasiado perfecto como candidato a rey, y todo esto. Tras todo ello, llegan a Alibaba y todo su grupo, llegan a Balbad, y allí pues se encuentran con que Balbad ahora es súper japonés, es decir, está totalmente hecho al Imperio Kou, todos visten del mismo color, que si no sé, una barbaridad de cosas. Pues Alibaba le pide a un pavo de salir un rato a dar un paseo y se encuentra con Hassan y Zambad o Zambal, no sé, no me acuerdo bien cómo se llamaba, que son pareja y tienen un niño. El niño, por cierto, es horrendo. Es parecido al padre, pero es más feo. Donde hablan sobre Balbad, qué es lo que ha pasado, cómo se construyó, o sea, cómo se volvió así, que no fue todo de golpe, pero sin embargo fue todo muy repentino también. También hablan de cómo es actualmente, qué es lo que está pasando, pero no se lo explica del todo para dejarlo ver al espectador más tarde, que es que al día siguiente, o sea, Alibaba tras ello vuelve a o sea, se va de la casa de Hassan y da un paseo y está todo súper japonizado.
Y al día siguiente descubren que la esclavitud ha vuelto a Balbat, lo cual les parece como fatal, pero los ciudadanos no pueden hacer nada porque si no ellos mismos se volverían esclavos. Pero la esclavitud tiene un límite, es decir, de que tienen 5 años de esclavitud pero luego vuelven a ser libres. Es una parafernalia muy gorda. Y después de todo esto pues se dirigen al castillo, donde se encuentran con Cowen y comienza la reunión. Allí se debate de que se le pide de que le devuelva ¿cómo decirlo? Que elimine la esclavitud y todo esto, pero entonces le dice que Cowen no es el que tiene la autonomía de Balbat, sino su hermano pequeño Koumei, creo que era. Sí, Koumei. Y él entonces le explica Koumei le explicaba a Ali Baba su plan sobre una monarquía mundial, que haya un solo rey, que todos sean una única monarquía, estoy diciendo, que todos estén unidos, pero bajo las características del Imperio Kou y todo esto. Y entonces Ali Baba le reprocha sus cosas, y entonces le dice Cowen, que es donde llega el punto fuerte e importante, que tiene dos opciones: si quiere volver a tener Balbat, o se une y se hace la mano derecha de Cowen, y obviamente ahora explicaré las características de todo esto, o se olvida de Balbat para siempre y no tiene el derecho a volver a regresar. Entonces sobre Ali Baba pues no sabe qué hacer, porque obviamente él quiere a su país tanto como alguien que era su hijo, pero tampoco quiere unirse al Imperio Kou. Entonces se le plantea un problema y al final acaba cediendo y le pregunta sobre las condiciones, las cuales son: primero, debe cortar toda relación con Sindria, obviamente debe unirse al Imperio Kou, debe hacer como un tipo de decreto en el que demuestra su valía para poder ser el rey en este país, y debe demostrar total lealtad al Imperio Kou, lo cual significa que debe casarse con una princesa del Imperio Kou, y solo hay una disponible, que es Kougyoku. Pues Ali Baba le dejan una pauta de tiempo para pensar. Obviamente él medio acepta, ¿vale? Y se encuentra con Kougyoku y empieza a hablar con ella sobre el tema de la autonomía de Balbat, y se cambia a Moriana, la cual se encuentra con Mu, el rey de Rain, y hablan sobre por qué Mu está allí, ya que a Mu no le convence tanto el tema de la alianza de los 7 mares, debido a que no le van a dar una igualdad de un segundo para otro. Por lo tanto se va a hablar con Cowen, y también le cuenta sobre el tema de la gran falla de que él la pasó. Él no se quedó donde Yunnan, sino que él pasó y llegó al otro lado, donde los Fanalis eran leones rojos, leones carmesí, y que su verdadera forma no es la humana, y que la forma humana es como si tuviesen cadenas que les retuviese el mago y no lo pudiesen utilizar bien. Es una brutalidad muy épica. Yo los recomiendo totalmente leer el manga para ver esto. Ella y Mu deciden no ir, obviamente, ya que tienen muchas cosas por hacer. Y volvemos a la cámara de Ali Baba. Vale, pues en la cámara, volviendo ya a Ali Baba, cuando va a contarle el suceso a Kougyoku, descubre que Sinbad está controlando, está como infiltrado debido a Zepa, su contenedor metálico del sonido, a Kougyoku, donde ella la utiliza como para infiltrar información sin que ella lo sepa. Y es como si la manipulase. Entonces le cuenta de que tiene a 3 personas en control, que no recuerdo exactamente. Una era Kougyoku, que no sé si esa es la del Imperio Kou, creo que otro en el Imperio Rein, no estoy seguro. Y el otro no se lo quiso decir. Y entonces pues
Alibaba no cuenta nada y Sinbad le plantea un plan para infiltrar la información que no deje del todo a la Alianza de India, pero Alibaba lo rechaza porque sabía que eso podría llegar a un punto en el que incluso lo pueden llegar a matar, así que lo rechazó. Y en la conversación de Sinbad y Alibaba se queda allí. Y entonces, varios días después, creo que es, Alibaba y Cowen se dirigen a la cumbre, donde aquí tienen una conversación sobre Arzamen, Hakuryu, que lo están induciendo a que hiciese una rebelión. Pero bueno, porque sabían que no tendría la suficientemente fuerza como para derrocar a Cowen. Y llegan a la cumbre y comienza la cumbre donde hay mucha tensión entre los tres reyes, pero sin embargo llegan los tres magis. Por cierto, los tres magis son yo les llamo los tres magis blancos, que son Aladdin, Yunnan y Titus, y deciden contar la historia de Almatoran, que aquí es donde entra lo más importante. Vale, en la historia de Almatoran cuentan que, si no mal recuerdo, 16 especies habitaban ese mundo, pero con inteligencia, ¿vale? Es decir, no es que hubiesen solo 16 especies con inteligencia, sino que habían 16 especies con inteligencia más las demás, ¿vale? Pero estas eran las más destacables, donde el ser humano era el más débil. Por eso Ila, el cual es el dios de Almatoran, les dio poder a magia, o Magoi, como queréis llamarlo, a los humanos. Y Ila era blanco. Sin embargo, el que cayó, o sea, empezó a caer en Magnostat, era un oscuro. Que ahí es donde se entra un tipo de disputa en el cual uno piensa, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué aquí es blanco pero ahí es negro? Y entonces esto se explica a lo largo de la historia de Almatoran. Bueno, pues entonces los magos, o sea, los humanos, con este Magoi, con esta magia, teóricamente Ila se la dio para hacer que todas las especies se unan en vez de combatir como estaban haciendo entre todas ellas. Y los humanos pues tuvieron muchas luchas, intentaron hacer la igualdad, pero hubo un rey llamado, como se le llamaba, el viejo David, no puedo decir nada más, que planteó el tema de no igualdad sino control sobre las otras 15 especies, y el ser humano, sea el que mande sobre ellos. Vale, pues la historia de Salomón comienza sabiendo todo esto 800 años después de que les diese el poder Ila, ¿de acuerdo? Sabiendo todo esto, la historia comienza con Salomón salvando a una niña, la cual estaba a punto de morir por el control y el desperdicio de Magoi para poder tener como he dicho, el control de una de las especies que estaba allí, que eran, si no mal recuerdo, las mantícoras. Pero esta chica se llama Sheva, ¿vale? Ella estaba a favor del control y no se deja, o sea, no quiere estar con ellos, los cuales se hacen llamar, ¿vale? El ejército, bueno, la revolución, mejor dicho. O sea, Salomón hizo un grupo el cual se hace llamar la rebelión, ¿vale? O la revolución, algo así. Y sale, pero entonces aparece una mantícora loca y Salomón le salva. Y luego más tarde se van a la aldea de las mantícoras, donde ya no están locos, y ella hace un amigo con la mantícora que le iba a matar, en la cual era una cría. Y entonces ve que ellos tenían la razón de que estaba equivocada ella, pero de repente llegan y entonces se salen y llegan los, ¿cómo se llaman? Los magos ortodoxos, los cuales ellos sí querían el control de todas las especies, que es lo que yo he dicho que llevaba el viejo David. Y entonces comienza una pelea. Sheva se une en ese punto a los magos de la rebelión de Salomón, y entonces acaban con todos estos magos. Y se ve de que Salomón tiene muchísimo poder, usa una magia gravitacional, o sea, puede crear y modificar campos gravitatorios, es brutal. Y entonces ella se les une. Entonces pasan 5 años, que se ve una Sheva más crecida, un Salomón más crecido, todos un poco más crecidos,
por cierto, aquí cabe destacar de que uno de los personajes es Iznan, que es el cual Aladdin salva en el último arco del anime de Magic, del anime de Labyrinth of Magic, no Kingdom of Magic, que como que lo salva con la sabiduría de Salomón, pero muere. Que entonces se muestran a Sheba 5 años después y esta está enamorada de Salomón. Pero entonces visitan al dragón del origen, descubren un montón de cosas más. Que por ejemplo, David quería matar al Ila. Y entonces vuelven a la superficie, ya que los dragones estaban en una falla muy brutal. Y que por cierto, cabe de decir de que los dragones del origen y los leones rojos, los Fanaris, no les afectaba el poder mágico sobre el control de las especies. Y entonces cuando vuelven a la superficie, Arba le convence a Sheba para que se declare, y entonces empieza a declarar todo esto, pero Salomón pasa de ella porque la ve como una niña. Entonces empieza una disputa entre dos especies, los cuales ellos ya habían salvado. Y cuando van allí, que si no se creen las palabras de Salomón, pero entonces llega Sheba y les convence a todos, demostrando de que ella es madura, de que Salomón tenía la razón, de que todo este tema. Y entonces Salomón ya ve a Sheba como una mujer y empiezan una relación. Bueno, entonces empiezan una relación y empiezan a haber muchas más disputas entre especies, las cuales ellos van parando, pero ellos piden que Salomón sea rey y es lo que él no quiere, porque él quiere igualdad entre especies y entre todos. Y entonces Hugo y Salomón hablan sobre el descubrimiento del Rook, pero aún no tienen muy claro, por lo tanto sigue dándole a Hugo, que es el científico, ¿vale? Dándole más tiempo para que siga investigando sobre el Rook, ya que es algo muy importante, como ya sabéis, en Magic. Y entonces Sheba se demuestra que se embaraza de Salomón, el cual obviamente el niño será Aladdin, pero he dicho será, ¿vale? Y ella lo mantiene ahí durante todo el tiempo que puede y más, ¿de acuerdo? No lo tiene justo a los 9 meses, sino que lo mantiene ahí como feto, ¿vale? Pero siguen habiendo disputas entre especies y al final todo el mundo, incluso, o sea, todos le piden que se vuelva rey y al final él cede, era lo que él no quería, se vuelve rey. Y deciden... Y descubren más cosas sobre el Rook y deciden hacer la batalla final contra los magos ortodoxos. Todos los magos importantes van hacia allí y Zeta es el único que se queda allí, ¿vale? O sea, defender lo que viene siendo el país por si acaso. Entonces cuando llegan allí empiezan a matarlos a todos y entonces descubren que todo es una trampa de David, y David en realidad ha ido a destruir el reino. Y entonces Hugo consigue sacarlos de la trampa, pero obviamente pasa un tiempo. Y cuando vuelven a su reino, pues todo está destruido. Hay muy pocos supervivientes. El hijo de Ladan o Landan o algo así está muerto. En Zeta también. Y entonces vuelve el rey David. Empezará el combate final donde Salomón y David combaten, pero David acaba sacrificándose, diciéndole de que el bastón es la clave sobre Dios o algo así por el estilo, y se lo da. Al final obviamente muere David y Salomón es gravemente herido. Que por cierto, el bastón de David era una llave que conduciría a un futuro a Ila, como ahora hablaremos. Después de toda esta guerra, todos están destrozados y no saben qué pensar, si Salomón o no tiene razón. Y entonces Salomón decide ir a la base de David para demostrar que aún hay algo, y usa la llave y se lleva tanto a Arba como a Hugo como a Sheba, pero él no quería que Sheba fuese. Entonces cuando llegan allí ven que es el mundo del Rook, que está ahí Lila, y les demuestra a Lila cuál será el destino, el cual es... O sea, no se puede cambiar y es una puta mierda por lo que dejan caer. Y entonces Salomón decide sacrificarse, al menos su alma, para poder cambiar el destino y repartir todo ese Rook a todas las personas y volver el Rook negro a Rook blanco.
y no todo el mundo está a favor de esto. Es decir, cuando ya regresan, Salomón está súper... O sea, se vuelve súper mayor y no están a favor de lo que ha sucedido, que si Salomón es como si no fuese Salomón, no como si no estuviese ahí Salomón, es como simplemente fuese una carcasa, ¿de acuerdo? Y no todo el mundo está a favor. Arba pensó que no estaba, pero nada, o sea, que estaba totalmente equivocado Salomón, y entonces es donde empieza a fundarse el Alzamen en secreto de Sheba y Salomón, porque Salomón es como si no estuviese y Sheba es la que coge el reinado. O sea, Salomón es como si siguiese siendo el rey, pero Sheba es la que lo llevaba y acaba destrozadísima la pobre. Que por cierto, con Sheba se crearon los contenedores metálicos, ¿de acuerdo? Cuando ella era reina y Salomón no estaba, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando queda poco para la muerte de Salomón, pues sucede un golpe de estado, por así decirse, donde Arba y Iznan, Wade, todos los magos de Salomón, excepto Hugo y Sheba, luchan contra ellos, o sea, luchan entre sí. Alzamen contra el ejército de Salomón y todas las especies, y entonces estos intentan destruir el mundo. Y Arba comienza un combate contra Sheba, en el cual Arba gana, le roba su bastón a Sheba y la mata, teniendo aún al niño vivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no la mata del todo, la deja la deja medio muerta. Y entonces llega Hugo y a Sheba le pide que cuide a su hijo. Entonces Sheba muere y Hugo se lleva al niño. Salomón regresa a su cuerpo y comienza el combate final entre Arba y Salomón, donde el rey negro, que es lo que vosotros ya sabéis, Hila pero en oscuro, cae a la tierra destruyendo, o sea, matando y destruyendo lo que viene siendo casi toda la vida en el planeta. Y comienza la batalla final entre Salomón y Arba, en el cual Salomón lo que hace es sellar a Alzamen durante, si no mal recuerdo, 1000 años. Entonces Hugo, solo con unas cuantas especies y unos cuantos magos, los cuales serán en un futuro los Dijins, ¿de acuerdo? Se tienen que refugiar bajo la superficie, debido a que la superficie está muerta totalmente, y se tienen que ir bajo las superficies, en las cuales se hace 72 ciudades bajo la superficie, ¿de acuerdo? Y entonces todo el mundo está muy agobiado con el tema de estar bajo tierra, que si quieren a Salomón de vuelta, que si no es lo mismo sin él. Y lo que hace Hugo es mostrar a Aladín a todo el mundo, el hijo de Salomón y Sheba, para que todos se relajen, y decide cumplir la palabra de Salomón, el cual era que crease un nuevo mundo. Entonces Hugo crea este nuevo mundo, manda a toda la vida del planeta que quedaba a este nuevo mundo, el cual es el mundo de Magi, y le pide a los 72 magos que le pide que mantengan cada uno su contenedor metálico y que ellos se queden allí, ya que en este nuevo mundo, para los reyes, lo que plantea es el sistema Magi, que es lo que ya sabemos, manda 3 Magis, y estos Magis que escogen candidatos a reyes, para los cuales deben enfrentarse a un laberinto, a una prueba, las cuales son los laberintos, donde deben salir victoriosos, y estos Dijins, los 72 magos, le den su poder, y estos sean capaces de ser, o sea, demuestren que son capaces de ser reyes. Entonces se crea el nuevo mundo, y tiempo después Alzamen vuelve a la vuelta en este nuevo mundo, en el cual cogen a un Magi, el cual es Yudan, y Hugo, decepcionado con todo esto, decide hacer que Aladín nazca para en un futuro mandarlo a la Tierra como un nuevo Magi. Y con todo esto finaliza la historia de Almatoran. Entonces entonces Aladín les dice de que como siga así, como siga habiendo tantas guerras, Alzamen conseguirá destruir de nuevo el mundo. Por lo tanto, les hace una proposición a los 3 reyes, que es que hagan un acuerdo de cese al fuego entre Sindria, Go
y Rain. Bien, sabiendo todo esto, Yunnan explica de que ahora hay muchas más posibilidades de que el Medium vuelva a la Tierra, y entonces sí que no tendrían capacidades de volver a pelear contra él. Y Sinbad aceptaría si no fuese porque él explica, afirma de que el mismo imperio, o sea, de que el imperio Kou es el mismo Alzamen. Entonces empieza una tensión súper bestia entre los habitantes, o sea, el ejército de Sindria y el ejército de Kou. Le replica Cowen a Sinbad que es un gilipollas básicamente, y que podrían haberlo hecho de otra forma, y ya tenía que jactarse de ello frente de todos. Y entonces el que está allí para frenarlo es Alibaba, que le explica de que ahora mismo no es momento de pelea y todo esto. Entonces Alibaba frena rápidamente lo que viene siendo la tensión entre estos dos países. Y entonces Cowen le afirma a Aladdin de que él no planea seguir las intenciones de Arba, de que él no va a seguir su camino ni sus pasos, y que él seguiría sus propios métodos. Pero de repente aparece Yudar, el cual va a ser el que marque el final de este arco y el principio del siguiente, que será el arco de la rebelión del Imperio Kou. Vale, y esto es todo. Es decir, de que me ha costado muchísimo hacer este vídeo, eso es lo primero. Pero quiero que quede súper brutal para tenerlo ahí para siempre. Y os digo que voy a seguir haciendo vídeos como este. Es más, la semana que viene lo más seguro es que tengáis otro, ¿de acuerdo? Eso sí, os lo voy a decir, de que ya para el siguiente de Magi será cuando yo termine el arco de Hakuryu y el siguiente, ¿vale? Que no sé para cuándo será, eso sí, sé que quedan estos dos y el último, que el último son como 90 capítulos casi. Vale, pues obviamente no va a ser el siguiente, es el de Magi, ¿de acuerdo? El siguiente, os voy a dar una pista, de un mangaka muy famoso, muy conocido, el cual ha hecho historias muy conocidas, o sea, ha hecho una historia súper conocida, la cual yo solo digo que se basa en la magia, ¿de acuerdo? Y por ahora esto es todo. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, comentar. Y si queréis más vídeos como este, no dudéis en decirlo en los comentarios. Y venga, no caigáis en la depravación.